vamos a cerrar el panel, este primer encuentro. Tenemos ahora dos visitas importantísimas, ustedes lo saben. Así que vamos a escuchar con mucha atención a nuestro colega y amigo Ricardo Sáenz, el fiscal general, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, que se desempeña acá en Buenos Aires también, claro, como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional de la ciudad. También es vicepresidente por los fiscales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Además, es profesor de la Universidad Católica Argentina y es uno de las voces, ustedes la conocen bien, los argentinos, una de las voces más destacadas en los últimos años respecto al desafío de la lucha contra la corrupción. Ricardo. Sí, ¿se escucha? Se escucha, sí, perfecto. Voy a hablar desde aquí ¿Vas a hablar de ahí? Porque no tengo una presentación y prefiero hacer referencia a las notas que tengo. En primer lugar, quiero agradecer a Fores y a la Universidad de Girona por la invitación y por la posibilidad de compartir este importante panel. Y voy a referirme a un poco lo que es el objeto de la jornada para hablar de la relación entre pobreza, desarrollo y corrupción y hacer una referencia y tratar de tratar el tema respecto de lo que se podría llamar el caso en la Argentina. Creo que hay que, a mi juicio, armar o presentar un marco de los temas que atañen a la corrupción en su relación con la pobreza y el desarrollo para ver en concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de un caso de corrupción que pareciera que robarle la plata al Estado y no robársela a nadie, o sea, como que es una abstracción ese Estado y cómo quiero demostrar que no lo es y cómo afecta al desarrollo de los países. Elegí tres cuestiones. Una es la corrupción en la obra pública y en la infraestructura y cómo influye esto en las sociedades en cuanto a, por ejemplo, la falta de caminos, de puertos, de aeropuertos, toda la cuestión de la infraestructura que afecta al comercio, afecta al desarrollo de los pueblos, afecta a las ciudades que están más lejanas. En nuestro país tenemos múltiples ejemplos de que algunas producciones de ciertos sectores del interior del país no pueden llegar a tiempo cuando se trata de productos perecederos porque si llovió no se puede sacar la producción porque no pueden entrar los camiones destinados a sacarla. O sea, esa falta de infraestructura es la que afecta, que incluso afecta, si lo pensamos, a las muertes que se producen por accidentes de tránsito por el mal estado de esa estructura o infraestructura. También tenemos la corrupción que en nuestro país se ve muy claramente en cuanto a obras de salud, en cuanto a la existencia de cloacas, redes de agua, de redes de gas. Vemos las inundaciones que se están produciendo periódicamente y esto tiene que ver con la falta de obras de infraestructura para evitarlas. Esto produce enfermedades, produce una pobreza endémica, produce la marginalidad y en muchos casos el delito. Luego tenemos la corrupción en cuanto al crimen organizado, donde vemos que grandes masas de dinero que se producen en narcotráfico, trata de personas, terrorismo, financiación del terrorismo, lavado de dinero, que pueden corromper la justicia, las fuerzas de seguridad e incluso a los gobiernos. En el mundo se lavan miles de millones de dólares de la corrupción política por año y se estima que con una parte se podría solucionar el tema de la salud pública mundial. Del llamado ya una vieja denominación de tercer mundo, podríamos hablar de los países emergentes, salen a paraísos fiscales más de 50.000 millones de dólares al año. Incluso estuvimos viendo la referencia de los miles de millones de dólares solamente que se ha hablado desde de Brasil. Hace 2 meses, como hicieron referencia a la visita de una fiscal, Isabel Groba, la cuestión de que está en la investigación del Lavallato, junto con el doctor Galbao, también vino José Ugaz, que actuó como fiscal en la causa de Fujimori y de Montesinos, o sea, un gran caso de corrupción de hace más de 20 años en Brasil, y que actualmente es el presidente de Transparencia Internacional. Aquí ya se hizo referencia, incluso se mostró el mapa tan conocido de Transparencia Internacional con los distintos colores que tienen según los grados de percepción de la corrupción en el mundo.
Lo que nos explicó Ugaz, que es muy interesante y que es lo que yo quiero analizar de la mano del ejemplo de lo que sucedió en la Argentina en el gobierno anterior, es lo que Transparencia Internacional denomina la gran corrupción y que tiene las siguientes características. Ya no se trata de hechos aislados, ahora los autores tienen una cuota significativa de poder político y de poder económico, movilizan grandes cantidades de recursos, tienen un impacto sobre los derechos esenciales de los habitantes, esto que me referí recién, al principio, y logran relajar los sistemas de control generando impunidad. Hay múltiples ejemplos de este tipo de gobiernos en dictaduras de Asia, de África, los países árabes, pero también se han dado, obviamente, en Latinoamérica. Y como dice el ex fiscal Di Pietro, que yo llegué de un viaje ayer y no pude todavía hablar con él, pero sí leí algunos reportajes y que tiene que ver con estas cuestiones de los países, él dice que no conoce un solo país al que le vaya bien y tenga al mismo tiempo corrupción. O sea, esta es la relación existente entre el desarrollo y la corrupción. Quiero tomar el ejemplo de lo que se está viendo en los últimos años en investigaciones en nuestro país relativas a hechos de corrupción del gobierno anterior. Recordemos que fueron 3 periodos presidenciales, o sea, un total de 12 años, a través de esos parámetros de Transparencia Internacional a los que referí recién. Primero, lo que dice Transparencia es que los autores tienen poder político y económico muy marcado, o sea, ya no son esos casos aislados, y hemos estado en presencia en la Argentina de un gobierno que en gran parte se ha dedicado a cometer actos de corrupción como una matriz política y de gobierno. En cuanto al poder económico, hubo empresas o que ya existían u otras que se crearon y vemos que se han creado nada más que para cometer esos hechos de corrupción al amparo del poder. La movilización de grandes cantidades de dinero lo estamos viendo desde hace años, pocos años en realidad, que después me voy a referir justamente a eso. Y en esta época de la imagen, o sea, de la foto instantánea que se toma y se sube a las redes, de las imágenes de televisión, los argentinos hemos visto contar grandes cantidades de billetes, tirar bolsos con billetes me refiero a millones de dólares, ¿no? En billete, adentro de un convento, las cuestiones de lavado de dinero, los hoteles, todas las empresas y la ingeniería creada para lavar dinero de la corrupción. Esto también responde al parámetro de que estamos en presencia de movilización de grandes cantidades de dinero y la capacidad de lavarlo. Eso no quiere decir que el lavado sea perfecto, sea imperfecto, pueda descubrírselo o pueda no descubrírselo. Tenemos casos de lavado de dinero realmente bastante burdos. El cuarto elemento que nos presenta Transparencia Internacional para los casos que llama de gran corrupción, les decía antes, el impacto en los derechos fundamentales de la población, los vuelvo a enumerar: la vivienda, la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad, los niveles de pobreza, la marginalidad y el delito. Como cuestión de resumen del gobierno anterior en estos temas, el país ha quedado con una falencia de infraestructura que es evidente, como les contaba antes, y con una pobreza cercana al 30% de la población, que es el mismo índice con el que recibieron el gobierno en el año 2003. Vuelve a venirnos a la mente la cuestión que nos dice Di Pietro de que no hay un país al que le vaya bien y que tenga corrupción. Los sistemas de control también fueron relajados, este es el quinto elemento, en cuanto a que no se puede haber llevado a cabo un sistema de corrupción como el que fijó y llevó a cabo el gobierno anterior sin relajar los sistemas de control, que los voy a resumir para que también quede claro a los compañeros que están en la mesa, que obviamente pueden tener otros nombres en sus distintos países. El Banco Central de la República Argentina es el que controla la actividad bancaria y financiera y es el que recibe información de los bancos sobre fundamentalmente operaciones sospechosas en cuanto al origen de los fondos que se tramitan en el sistema bancario. El Banco Central también estuvo con un sistema durante estos años de un control relajado y por el que pasaban múltiples operaciones sospechosas y que después resultaron ser operaciones de lavado.
La Inspección General de Justicia es el órgano que aquí se encarga de recibir las solicitudes de formación de sociedades. Esto también ha sido de alguna manera víctima de captación por el gobierno anterior, y esto ha relajado los controles y ha permitido que veamos hoy sociedades que no tienen libros, que tienen socios que no podrían justificar jamás ser socios de una sociedad de determinadas características. La AFIP, que es la Agencia de los Impuestos de la Argentina, que también no ha realizado acciones cuando se evadían grandes cantidades de dinero en impuestos, como estamos viendo. La aduana relajando las posibilidades de importar y de hacer operaciones, que esto también tiene que ver con la Agencia de Impuestos de la Argentina, de sobrefacturación y de subfacturación y de obtención de dólares incluso con operaciones de exportación fraguadas, porque además el gobierno anterior había fijado lo que se llamaba el cepo, o sea, no se podía adquirir dólares sino de determinadas maneras, y se fraguaban operación para hacerse de esos dólares. El caso de la justicia argentina, también hago referencia a lo que nos dice el ex fiscal Di Pietro en estos reportajes que estuve leyendo. Él afirma, y afirma con razón a mi juicio, que un juez puede investigar hechos de corrupción si así lo decide. Si lo único que se requiere es que sea un juez independiente. Se trata de jueces en la Argentina, y cuando hablo de jueces o de la justicia quiero, más que nada como autoridad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Argentina, aclarar que tenemos más de 1000 jueces y fiscales en la Argentina que se levantan todas las mañanas y hacen legítimamente su trabajo. O sea, cuando cuestionamos lo que se llama, o cuestionamos a la justicia argentina en cuanto al combate o no de los hechos de corrupción, nos estamos refiriendo a la justicia federal, que es la encargada de investigar este tipo de hechos. Y que reconozco, y lo podemos dejar si quieren para más detalle en las preguntas, que ha habido casos y hay casos de hechos de investigaciones que duran mucho tiempo, de idas y venidas según las cuestiones y los vaivenes políticos, y esto conspira contra las investigaciones. Como dijo la doctora Herrera, estamos en presencia de delitos que no tienen gran monto de pena, con lo cual el riesgo de que se prescriban es muy alto. Y la verdad que en nuestro país eso ha venido sucediendo. Tenemos un promedio de 14 años de investigación de hechos de corrupción. Una de las razones, creo, además de las cuestiones políticas o de las cuestiones de que evidentemente en la Argentina, y ya lo hemos vivido en el gobierno de la década del 90, las investigaciones sobre corrupción son muy difíciles de que avancen mientras el gobierno investigado está en el poder. Y esto lo estamos volviendo a ver, y estamos viendo que algunas causas se aceleran como cuando ganó el gobierno que está en este momento en ejercicio del poder, y luego parecen como que algunos miembros de la justicia se comportaran como nosotros explicamos que se comportan los empresarios. O sea, empiezan a ver si el gobierno va a ganar la próxima elección, si va a permanecer en el poder, para ver si avanzan o no avanzan las investigaciones. Esto obviamente es criticable. Y para terminar, quiero hacer referencia rápidamente a dos cuestiones que me parecen importantes de señalar. Una es de orden legal. Ya vamos a ver ahora la videoconferencia del juez Sergio Moro de Brasil, pero yo coincido expresamente con que se requieren 3 condiciones para combatir con éxito la corrupción, que es lo que él siempre nos hace referencia. La primera es que existe una justicia independiente y con decisión de investigar, como les decía antes, los vaivenes que tiene esto en la Argentina. La segunda que Moro siempre señala son que existan reglas legales eficaces, y en este punto quiero coincidir expresamente con la afirmación de que la Argentina necesita un régimen de delación premiada, como el que tiene Brasil, o sea, un sistema más amplio de lo que en nuestro país se llama la ley del arrepentido. Como decía aquí el doctor Galbao, hay siempre en este tipo de hechos una especie de pacto de silencio.
Y en nuestro país, por estas bajas penas que, como señalaba antes, existen, como también existen en Chile, por lo que nos decía la doctora Herrera, en realidad el pacto de silencio lo que vemos es que se mantiene porque estos delitos tienen por la legislación y por la jurisprudencia argentina, la prisión preventiva, o sea, la persona privada de su libertad sin condena no puede durar más de 2 años, y entonces, como no existe la delación privada, terminan soportando esos 2 años de prisión y no delatan o no nos cuentan quiénes son los otros implicados en los procesos de corrupción. Y el tercer elemento que nos señala Moro es que se requiere que la sociedad respalde el proceso y que realmente se introduce, se involucre en este combate. Y reitero aquí la idea de Di Pietro en cuanto a que no conoce un solo país al que le vaya bien y que tenga al mismo tiempo corrupción, y eso también depende de que las sociedades se involucren. Por último, quiero compartir con ustedes un pensamiento que creo que obtengo a partir de casi 40 años que estoy en la justicia, y quiero compartirles mi confianza en que la Argentina podrá solucionar el flagelo de la corrupción en los próximos años. No creo que lo hagamos inmediatamente. Tengo hijos que están cerca de cumplir los 30 años y que tienen otros valores distintos a sus mayores. No toleran las ventajas o los acomodos, lo que aquí llamamos en la Argentina los acomodos, esta cosita para hacer algún trámite, yo conozco alguno y entonces lo acelero. Todo esto son generaciones que no lo toleran y creen firmemente en la superación a través del esfuerzo y de los méritos. Creo que mi generación no va a terminar el trabajo, pero tenemos el deber de dictar las leyes, las reglas y crear las condiciones para los que vienen atrás, que serán la clase dirigente de la Argentina dentro de 20 años, lo puedan hacer. Creo que así podremos mirar a los ojos a nuestros hijos y decir, hicimos lo posible, fijamos esto, les dejamos la posta a ustedes para que puedan crear y mantener un país en paz y sin corrupción. Gracias.